Bien, ahora sí voy a compartir la palabra de Dios, libro de Lucas capítulo 17, versículo 12, libro de Lucas capítulo 17, versículo 12, dice la palabra del Señor así. No voy a ser muy extenso, mi voz ya no da más, pero ayúdenme a leer esto juntos. Dice ahí: al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miren qué interesante historia. Primeramente quiero ponerte un poquito en contexto de lo que era un samaritano para los judíos. Los judíos, si ustedes habrán leído la Biblia, van a ver que en una oportunidad hay una parábola que se llama, en nombre de la Biblia, dice el buen samaritano. ¿Vieron? Y dice, el buen samaritano, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que pasó un sacerdote, pasó un levita, vio una persona golpeada, que lo habían maltratado, estaba herida. Pasó el levita, pasó el sacerdote, pasó el músico, pasó el pastor, pasó el ministro y no le llevaron ni el apuntes. Pero después dice que pasó un samaritano y a este lo levantó, lo curó, lo llevó a una posada, a un lugar donde lo cuidaran, pagó todos sus gastos. Y ustedes conocen esa historia, que interesante. Quiero ponerte en contexto de lo que era para ellos un samaritano. Y lo que Jesús nos está hablando, y esta no es una parábola, es una historia real. Los samaritanos y los judíos se llevaban mal, se odiaban entre sí. Ellos, saben que los judíos, a los que no eran judíos, no solamente les llamaban gentiles. Por eso ustedes van a ver en la Biblia que muchas veces se usa el término gentiles. ¿Quiénes eran gentiles? Los que no eran judíos. No todo el que nacía en Israel era judío, sino el que participaba de la religión judía. A ellos se les llamaba judíos. Y había otros que no habían nacido en Israel, pero se volvían judíos, y eso bíblicamente cuenta la historia que estaba permitido. Tenían que hacer un proceso, pero podían volverse judíos aunque no hayan nacido en Israel. Entonces, en la palabra nosotros vamos a ver que judíos y samaritanos se odiaban. Los samaritanos era un pueblo despreciado por los judíos porque ellos adoraban al mismo Dios que los judíos, pero no seguían las reglas de los judíos. Entonces, ellos adoraban al mismo Dios. Ustedes van a encontrar en Juan en el capítulo 4, versículo 23, Jesús hablando con una mujer samaritana y diciéndole, hablando de un conflicto en un lugar de adoración. O sea, ellos adoraban al mismo Dios, pero tenían ciertos conflictos de religiones que se hacían odiar de unos a otros. Ahora, en la historia, los leprosos eran personas que eran despreciadas. Quizás la familia no los dejaba de amar, pero no los podía hacer convivir con ellos. A los leprosos los tenían que echar. Los leprosos eran echados de la ciudad porque la lepra era contagiosa. ¿Me van siguiendo hasta ahí este relato que les estoy haciendo? La lepra era contagiosa, entonces los tenían que echar. Ahora, y ellos no podían acercarse a la gente, y si alguien sano se acercaba a ellos, ellos tenían que gritar: ¡somos leprosos! ¡No se acerquen! La lepra en la Biblia, ¿saben qué representa? El pecado. La vida que nosotros teníamos sin Cristo. Son las manchas que nosotros teníamos sin conocer al Señor. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que Jesús iba caminando y alzaron la voz, se hicieron a conocer, dijeron: oiga, no sabían quién era quizás, pero dijeron: no te acerques a nosotros
somos leprosos, y en ellos, ahí estaban los judíos, los samaritanos, porque cuando sos despreciado, cuando no sos tenido en cuenta por nadie, da todo lo mismo, ¿verdad? Y el diablo quiere hacernos creer que no valemos nada. El diablo quiere hacerte pensar que tu vida no tiene valor. El diablo quiere hacerte pensar que vos y un animal es lo mismo. El diablo quiere hacerte creer que vos y un elemento, un mueble es lo mismo. Samaritanos y judíos que en estado sano se odiaban, en estado enfermo convivían. Y eso es lo que hace cuando nosotros nos alejamos del Señor. Empezamos a convivir con aquello que en la palabra a nosotros se nos enseña que no tenemos que convivir. Cuando nosotros empezamos a permitir que haya cosas en nuestra vida, empezamos a aceptar cosas en nuestra vida, terminamos en este estado. Quiero que se entienda esto, ni los judíos ni los samaritanos no hablamos de que eran malas personas, pero en un estado sano ellos se odiaban, no se querían, pero en un estado enfermo aceptaban. Y eso es lo que el diablo quiere hacer de nosotros. Eso es lo que el diablo está haciendo en la humanidad. Está llevando a la gente a ese pensamiento, a aceptar cualquier cosa como normal. La Biblia dice que a lo malo le llamarían bueno y a lo bueno le llamarían malo. La Biblia dice que a las cosas malas en este tiempo la gente se sentiría atraída a las cosas malas. Eso es lo que hace Satanás en este mundo. Esto es lo que hace la maldad. Hace que todo el mundo empiece a aceptar las cosas como normales. Pero nosotros somos hijos de Dios, tenemos la luz de Dios, tenemos que ver diferente. No podemos aceptar todo como normal. En tu vida no se tiene que aceptar cualquier pensamiento como normal, cualquier acción como normal. En tu vida no se puede aceptar cualquier cosa como bueno, ¿qué va a ser? El mundo está así. No, dice la palabra del Señor, y volvemos al texto acá, lo que estábamos aprendiendo. Jesús, cuando los vio, esta gente lo reconoce y le dice: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: id, vayan y muéstrense al sacerdote. Miren ustedes una cosa, el canal de conexión de tu vida con la nueva vida en Cristo es la misericordia de Dios. No hay nada que vos y yo podemos hacer para ganarnos el amor de Dios. Él, en su eterna misericordia, a nosotros nos hizo aceptos. No hay nada que vos y yo nos merezcamos para ser reconocidos como hijos de Dios. Simplemente Dios a nosotros nos aceptó por misericordia en Cristo Jesús. Ni para lo bueno, ni para lo malo. Solo por la misericordia de Cristo nosotros fuimos limpios y podemos ser llamados hijos de Dios. Porque hay mucha gente que dice: yo soy buena persona, yo no necesito que me perdonen mis pecados. No hay nada bueno que puedas hacer para que Dios te perdone tus pecados. Solo la misericordia de Dios. Yo no soy, yo soy una mala persona. Mucha gente me ha dicho a mí: yo no me voy a la iglesia, pastor, porque yo soy muy mala persona. Yo no creo que Dios pueda perdonarme. Sí, Dios puede perdonarte. La misericordia de Dios es grande, la misericordia de Dios no tiene límites. La misericordia de Dios es tanto para vos, para el judío, para el samaritano, para el más despreciable, porque hay mucha gente que se pone en el papel que Dios no lo puede perdonar y que Dios no lo va a perdonar y que no sé. Y no sé si Dios tiene tanto amor y no sé si Dios me puede amar tanto. Y hay gente que se pone en esa posición y hay gente que se pone en ese estado diciendo: yo no sé si Dios me va a amar. Dios te ama y Dios te ama. No hay nada, dice la palabra del Señor, que pueda apartarte del amor de Dios. Mi fe tiene que estar puesta en el Señor, creyendo que ese amor es real para mí. No hay nada que puedas decir que eres tan bueno, ni nada que puedas decir que eres tan malo. Solamente nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Pero miren lo que sigue más adelante, a lo que quiero llegar. Y dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Los sacerdotes eran como los agentes de ley en ese tiempo. Cuando una persona tenía lepra y de repente se sanaba y se recuperaba de su lepra, tenía que ir al sacerdote. El único que podía permitir que ese leproso vuelva al pueblo era un sacerdote. Era el pastor de ese pueblo, por decirlo de alguna manera.
Era el único que podía ver, examinar y decirle: está bien, te permito que vuelvas a entrar a tu casa, que vuelvas a entrar a la ciudad. Ahora Jesús le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote, y mientras ellos iban caminando se sanaron. Pero dice la palabra del Señor que uno solo se volvió y agradeció a Jesús, se postró en tierra y le dio gracias al Señor. Y Jesús pregunta: ¿y no eran 10 ustedes? ¿No eran 10 ustedes los que fueron? ¿Y dónde están los otros 9 que no vinieron a agradecer? Ahora, es interesante porque los otros, conociendo más las verdades, sabiendo más, conociendo más y reconociendo que era Jesús a quien les había hecho o quien les pidieron un milagro y que había hecho el milagro por ellos, saben que fueron desagradecidos. Este es el punto en donde muchas veces nosotros caemos, en ser personas desagradecidas. Dejamos de ser agradecidos a Dios, nos olvidamos de donde Dios nos sacó. Nos empezamos a olvidar de lo que Dios hizo en nosotros. Nos empezamos a olvidar y dejamos de tener memoria. Dios no quiere recordarte tus pecados ni tu pasado. Dios no quiere que te lamentes por tu pasado, pero nosotros no podemos olvidar de dónde Dios nos sacó a nosotros y todo lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y Jesús pregunta, Jesús dice, hubiera dicho: bueno, ya está, es el pasado, vayan nomás, tranquilos. No, Jesús pregunta: ¿y dónde están los demás? ¿No tendrían que estar agradecidos? ¿No sería bueno que vengan a agradecer? ¿Se ven cuánta gente viene a la iglesia y deja de ser agradecida con Dios? Deja de venir a la iglesia. Cuando están mal, buscan del Señor, piden ayuda. Cuando están mal, buscan una salida, pero cuando se encuentran bien, ¿qué va pasando? Se van alejando del Señor. Y Jesús pregunta: ¿y dónde están? ¿Dónde estás? Jesús nos pregunta a nosotros: ¿dónde estamos? Yo muchas veces me di cuenta que fui desagradecido con el Señor. Y me di cuenta que muchas veces hay cuantas cosas que nosotros ya las tomamos como comunes, como normales, y dejamos de tener en cuenta que todo lo que nosotros recibimos es por gracia del Señor, es por su amor y por su misericordia. Y nos volvemos personas que tomamos todo como común, todo como normal. Venimos a la iglesia, nos empezamos a volver personas religiosas, nos empezamos a volver personas que no valoran, no aprecian, y dejamos de ser agradecidas. Ahora, no solamente agradecidas con el Señor. Ahora miren lo que la palabra del Señor dice. En Jueces capítulo 8, versículo 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel se volvieron a prostituirse. Miren qué fuerte la palabra que usa el Señor. Coincidimos que es una palabra muy fuerte. Yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. Miren lo que sigue más adelante: que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es de Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho a Israel. Terrible, ¿verdad? Miren lo que Dios le dice, lo que Dios habla a través de la palabra, y dice: y los considera que se prostituyeron. Es una palabra muy fuerte, pero así Dios vio a su pueblo. Dice la Biblia que así Dios los consideró, porque cuando murió Gedeón, Gedeón fue su libertador. Gedeón fue una figura de Cristo para ese pueblo. A través de Gedeón, Gedeón liberó años de desgracia a esta gente. Sin embargo, cuando murió Gedeón, dice la palabra, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo detrás de dioses. Y dice: y no se acordaron de Dios los hijos de Israel, los hijos de Dios. No se acordaron de Él. El gran problema de la gente es que tiende a olvidarse lo que Dios hizo por ellos. Nuestro gran problema es que nosotros empezamos a olvidarnos del amor de Dios, lo que Dios hizo por nuestras vidas. Y dice la palabra que Dios a ellos los llama que se prostituyeron, que se vendieron, que se regalaron a un mejor postor. Ahora, nosotros tenemos que amar a Dios
y a ser agradecidos por todo lo que Él hizo por nosotros. Apreciar toda la obra que Dios hizo por tu familia y por tu vida. Y todo lo que Dios, y aún a ser agradecidos por lo que por fe nosotros creemos que Dios hará. Miren lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice en el libro de Juan capítulo 6, versículo 11. Miren lo que dice la palabra. Juan capítulo 6, versículo 11. Leamos juntos lo que dice ahí. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Ustedes conocen esta historia. Jesús multiplica los panes y los peces. Ahora, dice la Biblia que solamente tenían unos panes, unos peces para miles de personas. ¿Es así o no? Esa es la historia. Ahora, Jesús no hizo el milagro y después dio gracias. Jesús dio gracias y después sucedió el milagro. Porque una persona cuando tiene un corazón agradecido, cuando nos volvemos personas con corazones agradecidos, sabemos que por la fe ya somos agradecidos por lo que sabemos que Dios va a hacer el día de mañana. Ya nosotros oramos con agradecimiento. Ya no tenés que orar para que tu familia venga, sino decir: gracias, Señor, porque yo sé que dentro de poco tiempo mi familia va a estar toda sentada acá conmigo en las reuniones. Un hijo agradecido aún cambia su oración, no se vuelve atrás. Un hijo agradecido, y ¿sabe qué hizo el pueblo de Israel? Volviendo al versículo anterior, el pueblo de Israel volvió a meter a sus generaciones bajo maldición por ser desagradecidos. Volvieron a meter a sus generaciones otra vez en problemas. Se olvidaron de Dios y los volvieron a meter a sus hijos en problemas. Qué triste es que nosotros dejemos de ser agradecidos a Dios, nos volvamos al camino antiguo en el que estábamos sin Cristo, y por razón de eso, también nuestros hijos, nuestras generaciones, en vez de encaminar a nuestras generaciones en caminos de bendición, nosotros volvamos a nuestras generaciones a caminos de maldición. Eso es lo que hizo Israel. Eso es lo que hace la gente cuando se vuelve desagradecida. Toma para él o para ella lo que le conviene y después arrastra a otras generaciones. Por eso en la palabra del Señor nos habla y Jueces queda marcada esa parte tan importante, enseñándonos que no solamente somos nosotros, sino que si no somos agradecidos, si no somos personas de fe, si no somos personas que aprendemos a caminar en bendición, lamentablemente si nos volvemos, también volverán nuestras generaciones. Todo lo que Dios hizo no lo hizo por vos, sino también estuvo pensando en tus hijos, aunque hoy no tengas ni un hijo. Todo lo que Dios hizo en tu vida lo hizo pensando en vos, pero también lo hizo pensando en las generaciones. Vos que sos un líder en la iglesia, todo lo que Dios hizo a través de tu vida, vos que sos una persona que abre su casa para que se predique el evangelio, todo lo que Dios hizo en tu vida, Dios también lo hizo pensando en toda esa gente que a través de tu vida también serían alcanzados por una bendición. Y que a través de tu vida serían alcanzados por la salvación del Señor. Ahora, qué triste cuando una persona vuelve a caer en el estado del pueblo de Israel en el relato de Jueces, que vuelve a lo que la palabra llama prostitución. Prostitución de la fe, prostitución de lo que cree. Por eso dice la palabra del Señor acá que estos hombres, volviendo a lo que Jesús nos enseña y que por alguna razón queda en la palabra, nos habla y Jesús pregunta: ¿y dónde están los otros que se sanaron? Mi pregunta es: ¿dónde estás? ¿Has sido una persona que retribuya a Dios por todo lo que hizo en tu vida? Materialmente no hay nada que nosotros podamos hacer para retribuir a Dios. Ofrendamos, damos, somos generosos con la obra, no dejemos de hacerlo y no lo vamos a dejar de hacer. Eso es importante. Pero tu vida retribuye a Dios. Sos una persona que retribuye a Dios con tus acciones. Sos una persona que
retribuye a Dios o sos como jueces que estás prostituyendo tu fe? Es duro, ¿verdad?, que alguien use esa palabra. Pero sin embargo, en la palabra del Señor nosotros vemos cuán importante es para el Señor que nosotros volvamos y seamos personas agradecidas. Qué importante es para Dios. Yo no sé quiénes son padres aquí o tíos o lo que seas, pero cuando has sido generoso con alguien, imagínense que usted un día me trae un regalo y no importa el valor, costoso o no, pero yo agarro tu regalo, ni lo abro y lo dejo tirado. Es horrible que alguien tenga esa actitud. Es lo primero que uno dice, si no le pedís el regalo de vuelta, le vas a decir, dentro tuyo, si nunca más le doy algo a este. Nunca más le doy algo a esta persona. Y muchas veces nosotros somos así con Dios. Muchas veces nosotros somos desagradecidos con el Señor. Recibimos cosas de Dios. Y sabemos que en cosas pequeñas Dios nos ayudó, nos bendijo, Dios nos abrió una puerta, Dios hizo algo por nosotros. Yo siempre cuento el testimonio que es una cuestión de el que tiene fe lo va a creer. Pero yo recuerdo siempre que un día iba caminando por una calle y estaba a punto de cruzar una calle y yo sentí clarito que el Señor me dijo, no cruces la calle. Clarito. Así otras veces desobedeció al Señor y me la pasé mal. Escuché clarito que el Señor me habló y no crucé la calle. En ese segundo llovía muchísimo. En ese segundo que yo no doy un paso, se produce un accidente adelante mío que si yo hubiera dado un paso, un segundo, mínimo me cortaban las piernas. Si no perdía la vida. Entonces yo dije, wow, Señor, gracias. Porque esto no fue un milagro en la iglesia. Y volví, yo venía caminando para la iglesia y vine y dije, gracias, Señor. Gracias porque cuántas cosas nos cuidás y no nos damos cuenta que un médico detecte algo a tiempo en tu vida. Decimos, gracias, Señor, porque usaste esta herramienta para cuidarme. Gracias, Señor, porque usaste la herramienta de mi líder para llamarme la atención y no dejarme caer en un error. Gracias, Señor, porque escuché la palabra el día domingo y el domingo me hablaste. ¿A cuántos el Señor muchas veces nos habla y el Señor nos llama la atención en algo y es como un shock la palabra? Y hasta a veces por ahí nos vamos enojados. Yo antes me iba enojado con el pastor. Y después yo decía, no, pero si el Señor me estuvo hablando. Era verdad. Y yo iba discutiendo, eso no es para mí, discutía conmigo mismo. Pero yo sabía que el Señor me estaba hablando y me estaba advirtiendo. ¿A cuántos nosotros el Señor nos ha librado de grandes errores, de cometer grandes locuras o caer en peores situaciones? Y hemos sido obedientes y tenemos que ser agradecidos. Jesús le dijo a estos leprosos, dale ese aplauso al Señor, dale. Ahora, el ser agradecidos, dice la palabra del Señor, que también, ¿qué pasa? El samaritano no tenía, oigan, los samaritanos no eran judíos, los judíos tenían unas reglas para ser librados de sus pecados. Tenían que ofrecer sacrificios. Sin embargo, dice la Biblia que este samaritano se postró ante Jesús, le dio gracias y Jesús termina diciéndole, tu fe te ha salvado. Tu fe te salvó. Por haber vuelto, también tengo que decirte que también sos salvo. Por haber vuelto también tengo que decirte que la gracia también te alcanza con salvación. Cuando nosotros nos volvemos personas agradecidas, nosotros sabremos entender que todo lo que nosotros somos, en lo que podemos ser agradecidos, también nos abrirá puertas de mayor bendición en nuestra vida. Todo lo que seas agradecido, el Señor también te va a dar
todavía más. Lo que de gracia recibiste, dalo de gracia también. Lo que recibiste como un regalo, también dáselo a otros en el nombre del Señor. Lo que recibiste por amor, también dalo por amor. Así es la palabra del Señor. Y ahí vamos a ver los frutos y la abundancia y la riqueza en nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cuántos quieren vivir una vida bendecida en la tierra? Amén. Dame un músico acá. Debemos ser personas agradecidas. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y dice, volviendo a lo que leíamos en Juan, capítulo 6, versículo 11, dice la Biblia que Jesús no tenía lo suficiente, pero sí tenía el poder de ser agradecidos. Jesús no tenía todo, pero Jesús era agradecido. Quizás vos y yo no tengamos todo, pero seamos agradecidos al Señor. ¿Saben qué? Leí una estadística, tremenda estadística, que hace 50 años atrás en Japón no había suicidios. Hoy es el país con más alta tasa de suicidios en el mundo. No había suicidios hace 50 años atrás. Hace 50 años atrás, Japón era un país pobre. Era uno de los países más pobres del mundo. La gente moría de hambre, de enfermedades, de fiebres, de pestes. Japón entró en un proceso de transformación y logró que en tan solo algunas décadas se vuelva hoy en uno de los países más poderosos del mundo. Tiene el Producto Bruto Interno de los países más poderosos del mundo. Han crecido cientos de veces internamente, se han multiplicado. Ahora, hoy Japón, aunque es uno de los países más ricos, no existe la pobreza, es uno de los países más ricos, es uno de los países que tiene la mayor tasa de suicidios en el mundo. Cuando eran pobres, la gente no se moría, no se mataba. Y hoy que son ricos, se matan 7 o 3 de cada 10. Es un potencial suicida impresionante. Y a veces ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero hacer esta conclusión. Que a veces nosotros decimos, cuando yo tengo una mejor casa, cuando tengo un mejor auto, cuando yo me vaya a vivir a otro país. Yo veo las noticias, veía estos días, y la gente decía, no, ahora ganó fulano, perdió Mengano, ganó Mengano, ahora me voy del país, ahora me voy ya. Y hay gente que cree que, no sé, viviendo en otro barrio, algunas condiciones pueden mejorar, pueden cambiar. Y está bien que cambien, si podés progresar, no está mal que progreses. No digo que no está mal o que no es bueno querer progresar, pero a veces nosotros pensamos que eso nos va a hacer más feliz. A veces nosotros creemos que eso nos va a hacer personas más plenas, más completas. A veces creemos nosotros que si yo tuviera el auto más grande, yo voy a ser más feliz. Y no hay nada que te pueda hacerte sentir una persona más plena, material en este mundo. Nosotros tenemos la bendición de conocer a Cristo. Y en lo único que nosotros podemos ser plenos es en Cristo Jesús. Y qué bueno que vos y yo nos volvamos personas agradecidas, ¿verdad? Con todo lo que tenemos. La gente en estos días se vuelve tan loca, ¿verdad? Todos están tan violentos. Nunca vi tantos episodios de violencia en la calle como estos días. Y todo el mundo dice, está loca la gente. Y todo el mundo te quiere pelear. Y ustedes saben que yo pendo de un hilo. Soy muy peleador. Era, para la gloria del Señor. Por fe. Pendo de un hilo, hermano. Y hay gente que está loca, de verdad, violenta. Vi como alguien bajó del auto, agarró un fierro, le rompió todos los vidrios al auto del otro. Se bajan y se pelean. No le importa si hay criatura, la gente está sacada,
está violentada el mundo en el que nosotros vivimos. Nos violenta, nos altera los sentidos, nos pone violentos, contestones, gruñones, personas mal llevadas, diría mi abuelo. Pero qué bueno que nosotros, los hijos de Dios, no caigamos en ese frenesí en el que va toda la gente ahí, como en un embudo de violencia, que podamos ser personas agradecidas al Señor. Decir, gracias Señor por la casa que me diste. A mí me gustaría tener otra más grande, pero gracias por esto. Si yo soy agradecido en esto, cuido esto, Dios me va a ir dando más. Pero yo sé que más no me va a hacer más feliz. Con lo que tengo hoy ya me siento feliz. Gracias Señor, porque a mí me gustaría tener un auto. Hoy tengo bicicleta. Pero sé feliz. Dice, ¿qué van a decir de mí la gente? ¿Qué importa? ¿Qué te importa lo que dirá la gente? ¿Qué van a decir de mí? No hagas como yo cuando me compré mi primer auto, que se me destartalaba todo y 2x3. Yo llegaba empujando a la iglesia y yo venía de allá, porque de allá es bajada. Y si se me quedaba, yo empujaba corriendo, me subía al auto y llegaba así. Ya estaba apagado, no tenía nada. Nunca andaba el auto ese. Cuando salíamos en invierno, teníamos frazadas en el baúl. Anoche nos acordábamos con Lore. Teníamos frazadas porque nos moríamos de frío en el auto. Entonces yo me ponía una frazada, esperaba que se vayan todos los hermanos, me ponía una frazada y me iba a mi casa, muerto de frío. Es decir, ¿y qué va a decir la gente de mí? No importa lo que diga la gente de vos. No te debe importar lo que diga, ni por lo bueno, ni por lo que tengas. Si el Señor te ha dado la habilidad para tener negocios, para tener dinero, para ser una persona próspera financieramente, porque prósperos somos todos los que estamos en Cristo. Y si Dios te dio la posibilidad y te podés ir unas vacaciones, no sé a dónde, anda a disfrutarlo. Así, no me voy porque ¿qué va a decir la gente de mí? No, disfrutalas. Y si hay otros que decimos, no, yo hoy no he prosperado tanto financieramente, pero eso no significa que no hayas prosperado y que seas feliz y agradecido. Sí, gracias Señor, porque si no nos volvemos personas desagradecidas, quejosas. Ay Señor, ¿por qué a mí no me bendecís tanto como al fulano? No, y Dios dice, pero te bendije. Mirá otra cosa, miralo desde otro punto de vista, miralo desde otro aspecto. Míralo, tené otra visión de la bendición de Dios. Tené otra visión de cómo Dios nos bendice con salud. Quizás este año no te has enfermado. Has disfrutado de una vida plena de salud. ¿Y cuánta gente? Usted quizás nunca pasaste por un quirófano, nunca pasaste te han internado. Y qué sé yo, cuántas cosas. Y el Señor te permite disfrutar de tu casa, de tu familia, y pronto te va a permitir disfrutar de toda tu familia en la iglesia, porque nosotros somos como Jesús cuando vio la multitud y tenía solamente los panes y los peces. Matemáticamente no alcanzaba, físicamente no alcanzaba. Las reglas dicen que lo que tenés en la mano no alcanza. Las reglas dicen que lo que tenés no sirve para nada, pero por la fe, yo veo mis manos y matemáticamente no me alcanza lo que quiera lograr más adelante, pero por la fe yo doy gracias porque sé que me va a alcanzar. Por la fe yo doy gracias porque sé que voy a llegar. Por la fe yo doy gracias porque sé que antes que termine este año estoy convencido que vas a tener una buena noticia. Algo va a pasar, tu casa se va a reconciliar, tu familia se va a reconciliar. Por la fe, matemáticamente no alcanza, pero por la fe yo creo en la palabra y yo soy como Jesús que digo, gracias Padre. Imagínense, ustedes se hacen la idea de estar ahí con Jesús. Se hacen la idea de que todo el mundo diciendo Jesús va a traer comida para todos. Se hacen la idea de lo que habrá sido ese momento. Dice Jesús que nos sentemos de 50 en 50, que trae comida para todos.
Imagínate la idea, y todo el mundo mirando, ¿de dónde va a venir la comida? ¿Quién va a preparar comida para 15.000 personas? Imagínate, vos tenés que preparar milanesa para 4 tu hijo adolescente que son unos muertos de hambre, son como unas pirañas así, que ven las milanesas y se tiran encima. Imagínate, ¿no? Y vieron que los adolescentes se pelean por las milanesas, por todo. Vos te comiste media milanesa más y yo tenés que andar partiendo, tomá, esta para vos, esta para vos. Ahora, imagínate eso, todo el mundo esperando la comida y Jesús parecería loco, levantando las manos y diciendo, gracias por estos panes, Padre, gracias por estos peces, bueno, ahora vamos a comer. Terrible imagen. Los hijos de la fe y agradecidos en el Señor somos así. Quizás te toque volver a tu casa hoy y tu casa es un caos. Y vos decir, tranquilo, Dios va a solucionar todo. Y levantás los panes y los peces y decís, gracias Señor, porque yo sé que acá pronto todos van a comer este pan de vida que tengo yo, todos lo van a disfrutar. Quizás llegás a tu casa y hay un acreedor que te está esperando. Y te está esperando y vos sos una persona de fe, que tiene fe en el Señor, un hijo agradecido, una hija agradecida, que todo está esperando que te vaya mal, pero vos estás levantando tus manos, agradeciendo y diciendo, gracias Señor, porque yo sé que es lo único que tengo, pero tengo tanta fe y soy agradecido y yo sé que a mí me va a ir bien. Amén. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Amén. Termino. Ahora, este me encanta. Miren, Juan capítulo 11, versículo 41. Poneme por favor ese versículo. Juan capítulo 11, versículo 41. Y termino con esto y oramos. Juan capítulo 11, versículo 41. Dice, versículo 40, leamos. Leo estos versículos para resumir toda la historia, porque la historia es apasionante. Muere el amigo de Jesús, que se llama Lázaro. Versículo 40. Muere el amigo de Jesús, que se llama Lázaro. Ya estaba muerto cuando Jesús llega. Y Jesús se acerca y dice, Jesús respondió, ¿no te dije que si crees, qué va a pasar? Dígale a alguien eso porque ese versículo me encanta. Dígale a alguien, si crees, verás la gloria de Dios. Agárrale la mano al que está al lado tuyo y decirle, si crees, vas a ver la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Amén. Levante su mano conmigo y diga, yo creo y voy a ver la gloria de Dios. Amén. Ahora dice, así que... Porque había alguien que creía. ¿Cuánta gente cree acá que Dios puede hacer cosas grandes y sobrenaturales? Bueno, como vos crees, entonces Jesús dice, como creo, dice, córranme la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, ¿qué dijo Jesús? Padre, gracias por haberme oído. ¿Qué dijo Jesús? Gracias. El muerto estaba ahí adentro todavía, ¿verdad? Yo solo quiero verte a ti. Pero Jesús ya estaba dando gracias. Todo el mundo llorando, todo el mundo diciendo, Jesús, ¿por qué llegaste tarde? Jesús, tranquilo, Jesús estaba dando gracias. Mientras otros estaban celebrando un funeral, si se puede usar la palabra celebrar. Mientras otros estaban llorando en un funeral, Jesús estaba dando gracias. Mientras mucha gente ande llorando por ahí y lamentándose y llorando miserias por ahí, llorando muertes por ahí en el estado espiritual, nosotros los hijos de Dios que damos gracias. Nosotros que le damos gracias al Señor. Hoy escuché tantas malas noticias. Mientras todo el mundo miraba la asunción del nuevo presidente, yo me puse a ver el Chapulín Colorado, digo yo, porque es el único que nos puede salvar en un momento así. Y digo yo, mientras hay tanta gente quejándose, yo dije, Señor,
gracias. Gracias por haberme puesto en el país más lindo de Latinoamérica. Gracias por ponerme en la provincia más linda de la Argentina. Gracias por hacerme tucumano, por adopción. Gracias por la familia que nos diste, porque todos ven el muerto. Yo ya estoy dando gracias y estoy diciendo, corran la piedra porque ya va a salir. Andan todos llorando, voy diciendo, correme la piedra porque yo sé que pronto va a salir. Y eso es lo que hizo Jesús, todos llorando porque ya se había muerto, Jesús celebrando y dando gracias porque ahí adentro, aunque se veía muerto, en el espíritu ya el Señor ya determinó que estaba resucitado. Así que los hijos agradecidos del Señor no esperamos para ver. Los hijos del Señor, aunque no vemos nada, decimos gracias. Los hijos de Dios, aunque no vemos nada, decimos gracias. Señor, gracias. Señor, yo no me lo merecía por tu misericordia, pero gracias, ¿verdad? Los hijos del Señor decimos, me lo merezco, me lo merecía. No. Los hijos del Señor decimos, gracias, aunque no me lo merezco, gracias. Por todo lo que hiciste por mí, gracias. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Ponete de pie, párate, vamos a orar.